Bienvenidos, bienvenidos a su programa Con Esencia. Amable público, seguidor de este su programa Con Esencia. Pues bien, el día de hoy, nuevamente, de nueva cuenta, felizmente, se vuelve a enriquecer, a enaltecer nuestro programa con la presencia de María de la Luz Delgado de Topete. y con Fernando Javier Topete Ceballos de Delgado. muy bien dicho, don Fernando. Sí, pues qué gusto, qué placer de tenerlos nuevamente aquí con ustedes en su programa Con Esencia. Don Fernando, vamos a llegar a un punto, pero muy bonito, de que ha acontecido en estos últimos días a esta fecha, de unos reconocimientos. Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos propiamente, pero es hacia su persona. Usted díganos, por favor, ¿quién es don Fernando Topete Ceballos? Pues muchas gracias, don Ambrosio, y gracias al público que nos está escuchando, nuestra gratitud. Bueno, yo nací en México. Nací por accidente propiamente porque en aquel entonces mis papás habían emigrado a México por cuestiones de trabajo. Mi papá era maestro del colegio militar, así que propiamente yo soy de Popotla, allí estaba el colegio militar afortunadamente, propiamente, me trasladaron a Aguascalientes a los 4 meses de edad, o sea, nomás nací allá, pero soy de Aguascalientes, lo cual me da mucho gusto y mucho orgullo y además una tierra que yo amo. Mi familia es de aquí, mis papás son de aquí, mis tíos son de aquí. Mi familia propiamente es de aquí, combinada con Jalisco, porque mi abuelo era de Ostotipaquillo por parte de mi padre y por parte de mi madre era de Teocaltiche, Jalisco. Así las cosas. Mi abuelo era médico, un médico cirujano, que fue, por cierto, director del hospital aquí de los ferrocarriles. Esa es mi familia. Y le tocó a él atender un accidente terrible de trenes, y como él era el director, en una noche operó, no sé, 40 gentes y tuvo que cortar piernas y todo para salvar las vidas. Así es. Mi abuela, Dolores del Valle Azuela, ella sí era de aquí de Aguascalientes, hija de don Genaro del Valle y de pariente de Bernabé Antonio del Valle y de los Arellano Valle, eran primos y todo eso, que fueron gobernadores. Ese es mi origen. Muy bien. Usted tuvo varios estudios y se recibió en profesión. A ver, platíquenos. Bueno, mire, don Ambrosio, yo hice la escuela primaria en el colegio Sor Juana Inés de la Cruz los primeros 3 años. De allí enseguida me pasé al colegio Motolinía, que acabó siendo el colegio Independencia, allí por la bajada de Jesús Díaz de León, la calle de Jesús Díaz de León. Y después de allí ya entré yo a la secundaria de la preparatoria, o sea, la preparatoria que conocemos, sí, allí en el Parián. Sí. Y allí estuve hasta la preparatoria. De ahí salimos y entonces yo decidí irme a Chapingo. Y en Chapingo, por una razón muy curiosa, aquel entonces se iban saliendo de secundaria. Como yo ya había hecho el bachillerato, logré revalidar algunas materias y pasarme hasta el 3er año
de la carrera de agronomía, ¿verdad? Y allí insistí. Luego tuve un permiso de un tiempo y regresé después a la escuela todavía. Propiamente terminé la carrera, pero no me titulé porque situaciones de trabajo también. Con posterioridad ya me regresé a Aguascalientes, empecé a trabajar en seguros, una cosa muy curiosa, porque lo pude hacer así y por cierto me fue bien, afortunadamente, por las relaciones que se tenían y todo, y seguros. Y ya con posterioridad empecé a dedicarme por mi preparación en Chapingo y por mi preparación no escolar, pero sí aficionado en el campo de toda mi niñez y de toda mi preparatoria. Fui sumamente aficionado a la charrería, a la cacería, al tiro. Bueno, tuve aficiones casi de todas. El béisbol me gustaba mucho también, lo jugamos. Y en síntesis el fútbol americano. Y así se nos fue dando las cosas y más o menos bien. En la escuela en Chapingo también llegué a jugar fútbol americano. Ya era muy pesado para mí porque mis compañeros, no me importaba jugar contra el Politécnico ni contra el Colegio Militar. Mi problema eran los entrenamientos entre nosotros mismos, porque mis compañeros tenían unos tarahumaras que me sacaban tanto así de estatura, y ellos eran unos fornidos, los indios, llamémoslo como es. Sí. Me aprecio mucho de haber tenido esos compañeros, porque cómo lo disfruté. Eran auténticos nacionales. Pero me costaba trabajo los entrenamientos porque me tocaba, yo jugaba en el backfield, o sea, la parte de atrás de la línea, y me ponía, nos entrenaron May Cervantes, que fue un gran entrenador, que jugó una estrella del Politécnico, de la Vocacional 2, y César Luque, que también jugó de centro, también en el Politécnico. Ellos fueron unas estrellas del fútbol americano mexicano, ¿verdad? Pero nos obligaban precisamente, digo, tú tienes que pasar en medio tienes que llegar hasta tal lugar, a como de lugar. ¿Por qué? Porque con esas gentes te vas a enfrentar, Politécnico y Universidad y el Colegio Militar y la Boca 2, el Politécnico. Son puros muchachos de carácter atlético. Yo también de carácter atlético, pero me faltaba estatura. Bueno, pues así son las cosas, ¿verdad? Y también tuvo mucho desarrollo en Aguascalientes con diferentes gobernaturas, ¿verdad? Usted tuvo pues un desempeño muy grande también. Bueno, pues sí, yo empecé a trabajar así ligeramente desde antes de don Cuco Esparza, con el doctor Gell en algunas cosas, pero no directamente. Pero ya cuando don Refugio Esparza llega a la gobernatura, sí me jaló, y me jaló como pues, su jefe de ayudantes. Y durante la campaña, pues yo la hacía de secretario y de todo, y andaba muy pegado con él. Y él se fijó en que como yo había trabajado en el departamento agrario también, y mi afición hacia el campo y todo, pues conocía todo mi estado y todo, conocía todas las veredas y todo. Entonces era más fácil para mí y más fácil para don Cuco, que cariñosamente así le dijimos a nuestro gobernador, y después a doña Jesucita, su esposa, que llegó un momento en que le dijo a doña Jesucita, dijo, si usted quiere que le siga ayudando, ya me va a prestar a un profesor y a Fernando Topete,
no me acuerdo el apellido del profesor, se me fue ahorita, y le dijo, ¿y por qué doña Jesucita? Así le contestaba don Cuco. Dijo, porque mire, con los que me quieren ayudar, me traen por una vereda y luego me sacan hasta la carretera y luego todo, y luego me llevan a otro pobladito, y cuando ando con Fernando, me llevan a ese pobladito, y si en lugar de regresarse a la carretera por los caminos reales y por veredas, me llevan a otro lugar y me llevan a otro lugar, y en lugar de ver 2 o 3 lugares en un día, veo 6 o 7, porque me ahorro mucho el tiempo. Esa fue la situación que me permitió pues, pegarme más con don Cuco y en ese gobierno. Claro que por supuesto yo seguía trabajando con él y con doña Jesucita cuando se ofrecía y me solicitaba pues también me iba. Allí estuve yo con don Cuco Esparza, después vino don Rodolfo Landeros, el secretario general de gobierno era el licenciado Joaquín Cruz Ramírez, y él también me jaló para trabajar allí en la Secretaría General de Gobierno, como una especie de secretario pues particular del secretario de Gobierno, y por supuesto pues también lo que se ofrecía con el don Rodolfo Landeros Gallegos. Ese fue mis principios en la política, pero se va Landeros, sale él, y luego llega el ingeniero Barberena, Sí. y Barberena sí me agarró de plano y me dijo, tú me vas a manejar las elecciones aquí en el estado de Aguascalientes. Y alguien le dijo, bueno, señor gobernador, pero esto no puede ser así, se tiene que mandar una terna a Gobernación a México, y ya la Secretaría de Gobernación en México dicen cuál de las ternas va a ser. Y le contestó Barberena, que él era almirante, escojan las ternas que les dé su gana y mándenlas a donde les dé su gana, pero esto me lo maneja Topete. Así de facilito. Él tenía su carácter, hombre. No, pues sí, mandaba recio. Ese fue el momento en el que tuve que abocarme muy cercano a la política, y pues también se me prestaba por las relaciones Sí. establecidas por parte de mi familia, por parte de mis antecedentes familiares, de mis abuelos y de mis tíos, y en fin, pero en síntesis trabajamos un buen rato en ese sentido. Oh, fue magnífico. Pues miren, aquí vemos unas ricas bebidas, ¿verdad? Que nos han hecho el favor, ¿verdad? De nuestra patrocinadora, bebidas de El Toro, que en realidad son unas cremas muy deliciosas, estas bebidas del Toro, que ustedes las pueden encontrar en cualquier página de lo que son ahora las páginas de los medios sociales, por todos sus aparatos que tienen. ¿Cuáles? Sus celulares. Bien, a ver, vamos a probarla porque está pues, riquísima esta salud. crema del... Me A ver, muy parece, fresca, Sí. ¿verdad? me parece perfecto, don Ambrosio. Muy rica. Sí que lo es, muy rica en las páginas sociales. Sí, cómo no. Deliciosa, Deliciosa. deliciosa. Oiga, don Fernando, ya nos ha platicado, pues sí, de todo su desempeño que tuvo en el ambiente del agro, y pues sería afortunadamente pues muy prolongado todo, platicar tan enriquecedoramente toda su trayectoria. Pues ¿Y cómo es ese feliz enlace que es propicio debido pues, por la vida, el destino que Dios pone, ¿verdad? Claro. Esa unión entre ustedes y luego la famosa ganadería de Rosas Bien. Bueno, para empezar, yo siempre he sido hija, familia de rancheros. Todos rancheros, todos ganaderos, agricultores.
y bueno, así se desarrolló mi vida. Mis abuelos eran propietarios de parte de Venadero por parte de mi papá y por parte de mi mamá pues eran dueños de la Sierra Fría, ¿verdad? Los Medina. Entonces, Realmente don José, no, Juan don Medina, Juan Medina, que era mi abuelo, ¿verdad? Entonces, pues todas mis raíces vienen conectadas al campo. Muy bien. Pero aparte de eso, a mí me fascina el campo. Les digo que yo soy ranchera de corazón, de nación y por convicción. Ay, ¿verdad? no, qué bárbaro. Porque Así sí, debe ser. así es, nací aquí en Aguascalientes, pero bueno, con el paso del tiempo yo acompañaba mucho a mi papá en todas las labores del campo, aparte de estudiar. Entonces, todo el rato que teníamos libre después de los estudios, era el campo, el rancho. Todas las vacaciones largas nos la pasábamos. Mi papá era dueño de aquí del Picacho, que sigue siendo de la familia, ¿verdad? Aparte tenía pues otras propiedades aquí en el estado, parte de Cieneguilla, parte de San José de Guadalupe, que sigue siendo de la familia. Y bueno, mi desarrollo definitivamente era el campo, ¿verdad? Acompañar a los labores, pues desde sembrar cuando estábamos chiquillos, ¿verdad? Con aquel morralito y iban, ¿verdad? Y yándeles, porque tienen que aprender a trabajar. Entonces, luego, pues ya más grande, acompañándolo, pues a los ranchos, a rayar a la gente, a que se recogieran las cosechas, cuando andaban haciendo alguna faena del campo, querrando, vacunando, castrando. y andabas aprendiendo a manejar ahí en las brechas. Pues sí, aprendí a manejar el vehículo muy jovencita, Capítulo ¿verdad? muy importante de San José de Guadalupe. Bueno, ahí ya, en San José de Guadalupe, como dice mi marido, nosotros íbamos al rancho y ya estaba Fernando con unos amigos, pero allí no empezaba, así es de que hubieras esperado. No, bueno. No, pues, Yo no interrumpí, y él está, Bueno, se puede compartir en Sí, este es sentido, una plática. porque Entonces- se enriquece yo creo que la plática, pero sucede que Pepe Álvarez Tostado y Carlos Gutiérrez. y Carlos Gutiérrez, tío de Pepe, habíamos bajado del Cerro del Colorín, que estaba muy tupido y todo, porque fuimos a bajar unas mulas. Y realmente No, nos costó gracias. mucho trabajo y mucho trabajo. Y bajamos, la verdad, muy arañados y todo, bueno, con chaparrerados y Sí, todo. sí. Pero en aquel entonces, pues, a mí me encantaba la charrería y montar a caballo. Pero bajamos y llegamos a la hacienda de San José de Guadalupe, que está pegado a la presa Belardo Rodríguez. Ah, Y en eso tenía un callejón para llegar a la hacienda, hermosísimo. Un callejón como de 200 metros por ahí, yo creo. Sí, era muy ¿verdad? largo. Pero era una filigrana la que tenía a los lados de tabique, hecha. Muy bonita la entrada. Y un día llegamos, digo, yo estábamos así, yo estaba hasta la esquina al fondo, montado a caballo, y vi que se bajó un señor a abrir una puerta. Y entonces yo le dije a Carlos, oye, ¿quién es este señor? Ah, es don Antonio Delgado. Ah, sí. ¿Y qué viene a hacer? No, es que aquí tiene un rancho aquí adelantito. Y le dije, bueno, ahí viene una camioneta, pero él viene del lado del copiloto y la camioneta viene sola. Dijo, no, viene manejando su hija, ahora mi esposa. Pero manejaba por abajo del volante. Sí, por entre el volante y el tablero, ¿sí? Y ahí fue donde yo hice la anunciación, dije, me voy a casar con esa muchacha. Con esa niña. Era una niña, yo tenía 13 años. Ah. Bueno, total, pues pasa el tiempo, ¿verdad? Y mi papá compra San Cristóbal, que era de Ramiro González. Bueno, primero había sido de los válgame Dios, Rincón Gallardo, Ajá. de María Rincón Gallardo Esparce. Y ellos venden a Ramiro González, que es el que funda la ganadería
que nosotros tenemos. Con el ¿verdad? nombre de Entierro Ramiro González. Con Sí. el nombre de Ramiro González, ¿verdad? Él la funda en 1947. Luego, en el 68, se la vende a Ezequiel Gutiérrez, un señor de Fresnillo, Zacatecas. Este señor nada más dura 5 años con la ganadería y se la vende a puerta cerrada a mi papá, ¿verdad? Que mi papá de ganado de lidia no quería saber nada. Él era de ganado de engorda, manso, ordeña, exportación, porque mi papá muchísimos años exportó mucho ganado a Estados Unidos, ¿verdad? Y tenía sus criaderos, y tenía su establo, y tenía sus engordas. Entonces, de ahí, mi papá dura con la ganadería X tiempo, pero desgraciadamente el ambiente del toro de lidia es muy difícil. Muy difícil en el sentido de que no hay a veces la seriedad que debería de haber en los tratos. Y mi papá era un hombre que antes se regían por la palabra. Ahí no se firmaba ningún documento. Surtió muchos años ferrería, Tlanepantla de ganado, pero no necesitaban un documento, una letra, un pagaré. Eran los tratos de palabra. Sí, no, era una época de honor. De honor. Entonces, le empezaron a hacer varias trastadas de que trataban los toros, no se los pagaban, pasaban los meses, no los recogían. Entonces dijo, voy a acabar con esto porque yo no soy de esto, no tienen seriedad, no tienen palabra, y esto definitivamente no es lo mío. Y yo ya me había casado con Fernando. Teníamos ese tiempo que mi papá se iba, nos casamos en el 73, 30 de mayo de 1973. Así es que como ve ya tenemos 52 años y cachito, aquí bregando en esta brecha. Sí, ahorita que me dice de la fecha que se casaron, ¿verdad? Sí. Tengo un amigo, un conocido, muy, muy conocido mío, y la lleva muy bien conmigo. Sí. También se casó en ese año. En el 73. Sí. Sí. Y pues me parece que ustedes lo conocen. ¿Quién será? Pues a lo mejor ya luego que les platique de él y bueno. sí lo van a... A conocer. Sí, porque es de Aguascalientes también. Ah, ok. Sí, y no, pues sí, muy conocidos de ustedes. Muy bien. ¿Quién es? No, dice que luego nos dice. Entonces, bueno, ya nosotros, pues sí, me tocó toda la época, de novia, duramos 4 años de novios, hasta que mi papá dio permiso de que nos casáramos. Me decía Fernando, oye, pues nos casamos, oye, sí, pero que den permiso a mi papá. Entonces, hasta que mi papá dio el permiso, nos casamos. Perdón, sí se puede, porque es que esto que está platicando mi señora tiene cosas muy interesantes y muy importantes. Yo propiamente pedí a mi señora en un coleadero, en los caños. Ahí estaba yo con don Antonio, le dije, oiga, don Antonio, quiero hablar con usted. Oiga, a mí me gusta María de la Luz. Y le dije, pero a mí me gusta hacer las cosas muy bien y en la forma más derecha. Entonces quiero avisarle a usted que esté con esa conformidad, ¿no? ¿Ya hablaste con ella? Le dije, pues ya hablé con ella. Déjame verlo también. Ya. Y acabamos siendo compadres y el suegro y bonito. todo. Sí. No. Sí, sí. Mi qué familia bien. es muy tradicional. Sí, Es sí, muy no. tradicional, entonces, Pues debe de ser. pues uno solicitaba los permisos de los papás, tanto para andar No, noviando como sí. para el matrimonio, ¿verdad? Sí. Y sí me la puso bastante dura, ¿eh? Sí me la puso bastante dura mi papá porque me dijo, ok, ya te he dicho que lo pienses, que quién sabe qué, a él no le pongo ningún pero. Pero, acuérdate de una cosa, el día que salgas de esta casa, vas a tener lo que hagas junto a tu esposo, al lado de tu esposo. Aquí no vengas ni con quejas, ni con chismes, ni que te falta, ni que Dios te dio. De aquí, ¿sí?
Si yo quiero apoyar, voy a apoyar. Y si no, aquí no te vengas a quejar. Así es de que te vas a ir, pues a mí me traía en coche último modelo y bla, bla, bla. Dame las llaves del coche. Para empezar. Para que empieces, ¿sí? Y vas a irte con tus cosas personales nada más. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, nace nuestro primer hijo y se nos presenta la oportunidad de un rancho que estaba afectado por el agrarismo. Entonces la persona que lo vende dice, se los vendo muy barato, pero defiéndanlo, defiéndanlo. Pues ya empezamos con el rancho. Empezamos mi marido, mi hijo que tenía 2 años, iba a cumplir los 2 años, muy chiquito, un vaquero a alambrar el rancho, a acercarlo. Un amigo de mi esposo... Empezar desde abajo. Desde abajo. Un amigo de mi esposo le prestó un camper que tenía un winch. Con el winch él estiraba el alambre. El otro vaquero estaba del otro lado, pues que puso el poste madre o padre, ¿verdad? Para sostener. Y mi hijo me iba dando las grapitas y yo iba clavando el alambrado, ¿verdad? Abundando en esto, que es muy interesante lo que está platicando mi señora, pero yo ya había trabajado en la Secretaría de la Reforma Agraria. Era entonces el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Pues en mis relaciones con los ejecutivos y la reforma agraria, pues era bastante buena y todo. Pues de allí, y empezamos a defender el rancho y todo eso, todo dentro de la ley y de las normas que estaban establecidas. Y así nos fuimos, lo que está platicando mi señora. Bueno, Qué bien, qué bien. tenía mi marido tenía unos rifles y unas monedas, las vendió para comprar las primeras 5 vaquitas, ¿verdad? Y pues de allí, trabajando y pues haciéndole la lucha salir adelante, se hizo de sus primeros animales y así fue creciendo el rancho. Mis hijos son súper aficionados al campo, les fascina El caballo. el campo, el caballo. No, qué mejor. Sí, y de allí empezó la ganadería, ¿sí? Ya me cede mi papá el hierro, la divisa y el cartel y y empezamos, ya lidiamos la primer corrida en 1984. En 1984. Y pues de ahí ya le hemos seguido. Fue con el tiempo que fuimos, bueno, ya metimos ganado suizo-americano, que tiene las 2 ventajas, que es leche y carne. Metimos el criadero de ganador charolais, lo de Lidia. Pero aparte, Fernando, mejorando mucho el rancho, sembró 9 variedades de pastos diferentes, ¿sí? Y ya empezó con los seminarios de pastizales, con el doctor Claverán y con el doctor... Con una persona que para mí era un sabio. Bueno, el doctor Claverán, originario de Pabellón, ¿verdad? Que fue un magnífico técnico en la cuestión del manejo de pastizales, un doctor en pastizales. Ramón fue una figura muy reconocida. Sí. Muy renombrado. Pero ahí en ese grupo, un eminente y sabio maestro en cuestiones de pastizales, que fue el doctor Martín H. González. Él fue el fundador del rancho La Campana en Chihuahua y fue director de la Escuela de Agricultura y relacionada a los pastos en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Era una gente mucho con una preparación bárbara y conferencistas a nivel mundial. Y allí con él logramos meter las 9 variedades de pasto, que son el Klein, el indio, el africano, zacatón alcalino, gigante, banderita, tempranero, Boffel, y el otro ya no me acuerdo, pero esas 9 variedades. Exactamente. Y Fernando empezó en el rancho a hablarles a los ganaderos y a hacer los seminarios de pastizales
pues todavía muy sencillitos, ¿verdad? Nada de cámaras y de pantallas y de cosas, sino mostrándoles el campo, llevándolos al campo, en la época, pues ya a finales de verano que empieza a semillar el pasto, ¿verdad? Entonces, así fue como lo seguimos. Luego, entró en sociedad con unas personas conocidas que queremos mucho, con un rancho aquí en San Francisco de los Romos. Era de riego. Mi papá le decía, con riego no te metas. ¿Quieres ver a alguien en la miseria? Regálale 20 hectáreas de riego. Por la energía eléctrica, Sí. lo carísimo, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces ese año Fernando empezó ese rancho, se sembraba chile, y el establo lo cambió para allá. Maíz Y yo también. ese año, y maíz, yo ese año atendí el otro rancho, Rosas Viejas, ¿verdad? Mientras él echaba a andar este otro rancho. Bueno, llegó un momento en que dijimos, pues no puedes atender a dos amos en tan diferentes partes, ¿verdad? Porque uno en el sur y otro casi en el norte, pues Sí. el atravesar simplemente la ciudad, ¿verdad? Sí. Y así seguimos y seguimos al pie del cañón estos últimos años durísimos de la pandemia para acá, las sequías tan terribles, sin pastos, las pasturas carísimas, el ganado no vale, El forraje. los forrajes impresionantes, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí seguimos batallando, ¿verdad? No, pues qué bueno, ¿verdad? Que sí. Y entonces, pues fíjense, a la par, no tan solo con las reses de toros de lidia, sino con los otros tipos de animales y luego los sembradíos. Pues le voy a decir una cosa, yo creo que todo lo demás es lo que mantenía al ganado de lidia. Ahorita ya no nos quita el ganado de lidia, bendito sea Dios. Pero había que estarle metiendo y metiendo, porque acuérdese que no es lo mismo un animal de engorda, ¿verdad? Que en 10 meses, un año, lo pone Y luego en peso. las vacas que metimos de Jesús Cabrera, que también Ah, nos sí, tuvo- pero eso fue para el ganado de lidia, yo estoy hablando del otro. Y resulta que, pues en año y medio saca ese ganado, ¿verdad? Y es de potrero, y no necesita tanto vaquero. Y un toro de lidia necesita 5 años, ¿sí? Y estarlo manteniendo. Otro cuidado especial. ¿Verdad? Otro cuidado especial. Otro año. Entonces, y también pues nos enfrentamos ahorita con la problemática de que no hay gente que quiera trabajar en el campo. Ya no hay vaqueros. Ya no hay vaqueros. Entonces, Sí he sabido de eso. se dificulta muchísimo la situación, ¿verdad? Y bueno, pues ya que le puedo decir al final de que tenemos dentro de nuestro matrimonio, procreamos 2 hijos, Fernando, que ya lo conocen, Sí, cómo ¿verdad? no, sí. Y José Muy Antonio. estimado, muy querido por nosotros. Sí, y José Antonio, que es ingeniero industrial, ¿verdad? Trabaja en Bosch y pues tengo 4 nietos maravillosos. Ah, ¿Eh? no, qué mejor. 2 niñas y 2 niños. Fíjense ya, pues prácticamente, digo, ya son 52 años de feliz unión. Pues mire, a veces feliz y a veces infeliz, y a veces trabajosa y a veces muy fácil. No, pero infeliz. vamos bregando, pues Sí. esa es la vida. La verdad, infeliz Esa nunca es- ha sido. No, no. Es lo que le digo, ya de experiencia del amigo de ustedes que se casó en ese mismo año, pues soy yo. Entonces, también vamos a cumplir, nosotros nos casamos en diciembre, Ah, ok. 52 años. Pero de todo, y felizmente la llevamos bien. Yo soy 10 años mayor que ella. Él también. Feliz coincidencia. Bueno, no tanto, tantito Bueno, menos. poquitito menos, 9 Sí. y cacho. Y entonces, también, ahorita que mencionó, recuerdo, cuando yo conocí, el día que conocí a mi esposa, ella tenía 17 años. Y entonces ya nos conocimos, hablamos, y entonces yo también ya le digo, ya somos
No, pues, aparte de ahorita, ya está comprometida conmigo. Dijo, sí, dijo, está bien, me parece bien, nada más que le voy a pedir permiso a mis padres porque yo no he tenido novio. Dije, no, pues le pide permiso porque yo tengo que estar viniendo para platicar, para conocernos, ¿verdad? Claro. Y miren, felizmente nos casamos el mismo año. Y eso de que lo que pasa en la vida, pues claro, yo les digo, miren, estamos viviendo la vida, es la vida, pero afortunadamente son puras, lo que pasa, las contingencias, pues son puras revolcadas del toro, Claro. pero no nos llevamos ninguna cornada grave. No, bendito Bueno, sea Dios. Son puras revolcadas del toro, que es natural. No, y yo Ay, siempre he ay. dicho que en el matrimonio siempre, todos los días hay que amanecer con la mentalidad de que es un día más y hay que empujar la carreta y Sí. echarle ganas. Sí. Porque No, y además, si no, pues definitivamente no se todos podría. sabido que yo, es mi segundo matrimonio con Lula, es una situación que yo ya me casé con 3 hijos muy chiquititos. Y entonces ella me ayudó a atenderlos y todo, y Sí, me los hasta hizo que se crecer. casaron, que salieron de la casa ya casados los 3. Así que propiamente, pues tenemos 5 hijos, o los tuvimos 5 hijos. Sí, ¿no? Los 3 mayores, pues ya también por su lado, y los otros 2 también. Los hijos de Lula y míos. Total que se ha logrado hacer una familia realmente muy grande, la verdad es que mis nietos más pequeños y todo, me han dado a mí una felicidad, todos. Pero estos más chiquitos los he podido disfrutar porque antes no. Teníamos tanto trabajo y teníamos tantas Sí, ocupaciones que realmente, pues yo hasta poco los veía. La que batallaba era ella. Y batalló con los 5, es la realidad. O sea, fue un esfuerzo. Sí, Fue sí. una vida de mucha comprensión, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Pero aquí estamos. Sí, eso es lo importante, ¿verdad? Y es que fíjese que el trabajo de gobierno los absorbe, pero de una manera impresionante. Nuestro hijo mayor tenía 3 años de edad y no conocía a su papá, porque fue la época del profesor Esparza, que salían desde las 6, 7 de la mañana, regresaban a las 11, 12 de la noche. Sí, sí, me O sea, imagino. el niño Sí. estaba dormido cuando Sí. el papá salía y el niño Sí. estaba dormido cuando regresaba. Entonces sí, y más en la temporada que en esa época, un año, no recuerdo si un año o 2, hubo muchas inundaciones. Entonces la señora Jesucita se lo llevaba y duraban casi hasta 2 días sin regresar. Lo mismo con Barberena, cuando lo de las elecciones, duraban 8 días sin ir a dormir a la casa. ¿No? Sí. Entonces, Era diferente un poquito el sistema como se maneja ahora. Sí, Un ¿no? poquito, pero sí. Sí, no, pues así era. Y luego, pues lo que siempre ha dicho uno, la época y las circunstancias, ¿verdad? claro. Pero cuando hay voluntad, cuando hay decisión Y cariño. Y cariño. Y desde cariño. luego, y una firmeza de lo que se está, es cuando perduran los matrimonios, claro. que Pues, perduran. Ahorita que estábamos hablando de los tiempos y que estaba mi señora diciendo de los tiempos también, aquí hay una situación, yo ya estaba en gobierno, pero tenía que atender el rancho. Ah, También. también. Sí, era- Entonces, en una ocasión, el licenciado Cruz Ramírez me dijo, mira, te la voy a poner muy fácil. Te vas a las 6 al rancho y luego aquí estás a las 9:30. Te vas a las 2 de la tarde y luego aquí estás a las 5:30. No, pues era casi imposible, porque los ranchos, si un animal enfermo y todo eso, pues, Absorben tiempo. y no le puedes decir a una vaca y todo, espérame, ahorita regreso al ratito a No, pues atenderte". no. Era muy difícil. Yo agradezco tanto el hecho de que me hayan invitado a trabajar con ellos, con el licenciado Cruz Ramírez, con el Landeros, con Don Cuco Esparza, con todos. Fue maravilloso, la verdad. Sí, no, pues son experiencias Con Barberena. muy bonitas de la vida, ¿verdad? Pero bueno, qué mejor que ya a estas alturas, ¿verdad? Vamos a decirlo, pues felizmente y a Dios gracias, pues sí, como digo, lo que pasa en la vida y todo,
Pues hay que entenderlo y comprender, somos humanos, la vida es la vida y todo, pero yo vuelvo a decirles en términos taurinos, pues no han pasado de revolcadas del toro, Sí, bendito pero sea no, Dios. no han pasado, digo, o sea, esa figurativamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, sí, pasó esto, pasó lo otro, y, ay, qué caray, mira, nomás hasta raspones o algo, pero nada grave, nada grave. No, Pues son cosas de la vida que tienen que pasar. pero además hay una cosa, don Ambrosio, y usted lo sabe muy bien. Lo de los toros, como lo acaba de decir mi ciudad, su papá fue ganadero de toros de lidia. Sí, Yo fui aficionado a los toros desde la preparatoria, toreaba festivales. sí. Y entonces ya traía la ponzoña clavada, ¿no? Sabemos que en un momento de, pues de su juventud, al abrir el espacio de la vida en plenitud de juventud, usted soñaba con ser torero, ¿verdad? Pues, pues sí, pero digo, hay, como repetimos, lo que es la afición al caballo. Por eso le digo, yo fui presidente de mi asociación de charros de Aguascalientes. Fui vocal de la Federación Nacional de Charros aquí en la región. Y todo eso, claro que por supuesto había que ser charro. De Sí. lo contrario, pues no Sí, se puede no, nomás no, de nombre. sí. Entonces hicimos, de todas las suertes charras, todas las he hecho. Unas más, unas menos, en fin. Pero eso ya no lo voy a juzgar yo porque entonces ya es presunción. Sí. Oiga, ahorita que dice de todas las suertes, pues recordamos, claro, en nuestro espacio de tiempo, él ya era un señor joven, muy joven, incluso muere joven, pero era un gran charro, que era el que hacía la suerte del paso de la muerte, Sí. el Kaiser. Y mi compadre Oh, mi tío. y tío de Lula, Él estaba Mar- casado con una hermana de mi papá, Jesús Martínez el Kaiser. Sí, murió joven. muy joven. Pues sí, la realidad sí. Sí, no, a la edad de él, por favor, ahora sí como yo le digo, joven, compármelo conmigo, no, pero sí era joven, Sí, era claro. un señor joven. Durante un tiempo nos juntamos mucho, Jesús Martínez el Kaiser, El Kaiser. Guillermo de la Torre, que también fue muy buen charro, muy buen culiador. Y también en esa época se juntó algo con nosotros, otro charro, que fue muy buen charro, Guadalupe Montoya. Ah, Montoya. Nada más que se fue por otro lado, ya después, siguió charreando, pero se fue con los artistas, con los cantantes de ranchero y Tony Aguilar y todo eso, y entonces empezó a trabajar en el espectáculo de ellos, Guadalupe Montoya. Pero con Jesús Martínez de Kaiser y con Guillermo La Torre, fuimos muy compañeros. Sí. Me juntaban, ellos eran mayores que yo. Sí, no es lo que le digo. Eran, cuando uno los conoce, a la edad suya y la mía, pues ellos ya eran jóvenes formados, muy jóvenes, sí, pero ya jóvenes, ya de mucha formalidad. Y nosotros pues estábamos acá de aspirantes, ¿verdad? Pero digo, en el momento en que yo conocí al Kaiser, sí, ya era todo, ya un joven ya formal. Oigan, don Fernando, un feliz suceso y una gratísima noticia para todos nosotros, para todo Aguascalientes. Usted tuvo dos señalados, dos merecidos reconocimientos, uno a nivel estatal y el otro a nivel nacional. Platíquenos de esto. Y esto es muy reciente. Bueno, sí fue muy reciente, pero mi señora me está viendo porque, como hay un dicho de términos recheros, que en el achicadero de mi garganta se me descuadrilan las palabras como yeguada matrera. Muy bueno, muy bueno. ¿Verdad? Y aquí sí me cuesta trabajo. Mire, yo tengo una gratitud muy grande, muy amplia con mis compañeros
ganaderos de aquí de Aguascalientes. Aquí hay 2 uniones ganaderas y para otorgar ese premio tiene que estar pues de acuerdo todos. Y las dos uniones estuvieron de acuerdo, lo cual eso a mí me motivó muchísimo, la verdad, me dio mucho orgullo, mucho gusto, porque dije, bueno, vamos, yo ni lo esperaba. Y me dice, pues el mérito ganadero para ti de este año es por nuestras asociaciones ganaderas, las asociaciones y las uniones. Lo decidieron, me lo comunicaron, lo recibí, me lo entregó la gobernadora y pues la verdad me sentí muy orgulloso, pero poquitito, unos 3 o 4 días antes de recibir ese homenaje, ese premio, me avisan que la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia me entrega la medalla presidencial como criador de toros de Lidia. Me dejó completamente, vaya la palabra, sofocado, porque yo no me lo esperaba por ningún lado, por ningún motivo. Claro que me dio mucho orgullo, pero un orgullo sincero, sin fatuidades y sin otro tipo de expresiones ni manifestaciones. Muy agradecido, y muy agradecido con mis 2 organismos. Muy agradecido, pues con los 3 más bien, porque aquí son 2, y la otra es la nacional, es de todo la medalla presidencial, que le otorga el presidente, nomás que no pudo venir la presidenta, y también me lo entregó mi gobernadora, doña Tere Jiménez. Así que estoy también muy agradecida. Y estoy muy agradecido con todos los que propiciaron esta entrega, porque eso me lo voy a llevar hasta mi tumba. Sí, pues todos conocimos esa noticia, que prácticamente podemos decir, pues esto hace unas semanas, hace días, Sí. porque está muy reciente. A todos nos dio mucho gusto, don Fernando, Muchas gracias. que le hayan hecho ese reconocimiento, porque es un reconocimiento a todo su trabajo, a toda su labor, a toda su entrega. Qué bonito que reconozcan esto. Pues muchas gracias. Pues, realmente hemos hecho un esfuerzo por nuestra afición, por nuestro profesionalismo, en lo que queremos ser. Lo que estaba diciendo mi señora, el que fue un profesional fue mi suegro. Y así como él, hay varias gentes dedicadas al campo en una profundidad de un profesionalismo sensacional. Entonces, cuando llegan ese tipo de reconocimientos, pues miren, nos da mucho gusto. Y un orgullo sin presunciones más, sino simple y sencillamente algo que para nosotros es muy grato y que no lo esperábamos ni sabíamos que llegaba. Ni hicimos nada, es decir, que hayamos hecho campaña como si fuera una situación política. No. Esto llegó porque fue la voluntad de quienes lo ceden y lo otorgan. No, pues qué bueno, ¿verdad? Sí, no, y yo quiero agregar una cosa, digo, porque pues es una satisfacción muy grande y un orgullo, ¿verdad? Que vea coronado el esfuerzo de tantos años en vida, ¿verdad? Porque pues ya después de muerto dice uno, bueno, sí, te recuerdo, pero pues tú no lo disfrutaste, Correcto. ¿verdad? Y pues como dice el poema, en vida, hermano, en vida, ¿verdad? Sí. Ahora, ese premio, ese reconocimiento de aquí, de Aguascalientes, del Estado, normalmente siempre se ha entregado en la exposición ganadera en abril, allí en las instalaciones de la velaria, ¿verdad?, de la isla, se entregaba ese premio. Ahora fue un verdadero honor, ¿verdad?, que lo hayan entregado, que la gobernadora haya dicho que se entregaba en Palacio de Gobierno, correcto, ¿verdad?, con una cena, ¿verdad?, y en medio de una convención de engordadores y criadores de toro charolais, de ganado nacional.
¿sí? Magnífico. Entonces, bueno, ese fue uno, digo, de veras es una satisfacción muy grande que se vea coronado el esfuerzo de una persona. La segunda satisfacción también muy grande fue que la medalla presidencial se la hayan entregado en la asamblea nacional de la Confederación Nacional Ganadera de México, ¿verdad? Y que también se la haya otorgado, estaba el presidente de la Confederación y la señora gobernadora. Entonces, pues nunca se había hecho así. Y no, a nosotros como familia, independientemente del sentimiento de él, pues fue una satisfacción muy, muy grande, ¿verdad? Por su esfuerzo, por su trabajo, por su preocupación, porque trate siempre de estar investigando, haciendo, que no se amilana, quiere logros y cuando se llevan a cabo, bueno, qué satisfacción que el esfuerzo que se hizo se haya visto coronado con esto. No, pues magnífico. Y sí, qué bueno que todo este reconocimiento, ¿verdad? Y pues sí, aquí ya fue al unísono los dos premios. Sí. Y si son organismos separados, o sea, fue la voluntad de uno y la voluntad de otro, no hubo contacto entre uno y otro porque fue una motivación de cada uno de ellos. Algo que, bueno, pues sí, como usted nos dice, para usted inesperado. Mire, yo quisiera dejar, ya que estamos en este terreno, algo que para mí ha sido sumamente importante también. Y lo tengo muy, muy en mi corazón y no lo hago, no lo manifiesto mucho. Dentro de la charrería, la Federación Nacional de Charros, antes y ahora la mexicana, la Federación Mexicana de Charrería, ¿verdad? Pero antes con la Federación Nacional de Charros se otorgaban dos premios muy valiosos, la Espuela de Plata y la Espuela de Oro. Con la espuelita que se la ponían uno en la solapa y todo eso, y los diplomas que reconocen ese tipo de entregas. Recibimos primero la Espuela de Plata y después la Espuela de Oro por las cosas que logramos motivar para que se hicieran algunos lienzos charros aquí en Aguascalientes. Empezando por la villa. Bueno, empezando por la Villa Charra. Bueno, más bien realmente empezando por los lienzos más chiquitos, San José de Gracia, que luego uno de los presidentes lo quitó para hacerlo en otro lado, ahí por las cuestiones de la presa. Entonces los dos los conseguimos. Y hubo otros 2 o 3 lienzos que se hicieron así. Uno que es hermosísimo, que es el lienzo del Salto de los Salados. Es un lienzo hermoso con esa arboleda que tiene. Y luego lo que dice mi señora, lo más magnífico que se puede haber hecho, la Villa Charra. Era un gran lienzo. Decidieron tumbarlo en días pasados, cosa que a mí me dio mucha tristeza, pero... Pues sí, por todo su empeño, su dedicación. No, pero aparte para Aguascalientes lo que pues pasa sí. es que no lo motivaron para que se siguiera trabajando, en fin. Detalles de ese tipo. Pues así se dan las cosas, don Ambrosio. Pero pues no, qué bueno, porque sí estamos de beneplácito, ¿verdad? Por todo ese reconocimiento que se hace. Y qué bueno que digo, porque así en vida, pues decirle, reconocerle todo su trabajo, su empeño, su dedicación, porque pues ahora sí, como se suele decir en antaño y hoy, de todo este trabajo, el expresar de las personas, dijo, solo Dios y uno sabe. Así es. No, bueno, así es. El trabajo. El trabajo y el esfuerzo que cuesta llegar a determinada meta, cumplirla. Sí.
Ha sido muy grato y pues lo hicimos por la vocación que nos llegó y todo. Pero hay un detalle que es muy importante para mí. Sí. Yo todo esto que logré hacer y todo, en fin, que llegamos a esto que estamos comentando, ha sido en compañía de mi mujer, o sea, y mi familia que me han apoyado. Pero esta ha sido un brazo derecho para mí y en los momentos de ciertas crisis también pues, me ha ayudado a sostenerme, ¿verdad? Sí, a superarlo. Y total, no ha sido solo mío. No, bueno, sí, claro, así es en la vida y uno pues lo entiende, lo ve, que con su pareja es la forma ideal de superar todas las cosas en la vida, ¿verdad? No es un trabajo solitario, ¿verdad? Pues no está uno que diga, yo soy el llanero solitario y todo. No, en esta vida sí se necesita de un apoyo, de un impulso. Y qué mejor de un matrimonio ejemplar como el de ustedes, que da gusto verlos, conocerlos y saber que todavía hay esos valores morales en el matrimonio como ustedes que son un ejemplo. Pues no seremos un ejemplo, pero sí andamos como muéganos, ¿eh? Ahí andamos toda la vida. Pero sí es un ejemplo porque muchos dicen, es a seguir. Sí. Porque todo el trabajo, la lucha, la dedicación, se batalla mucho, se lucha mucho, pero juntos, unidos, eso es lo bueno. Sí, eso sí, bendito sea Dios. Y mire, don Ambrosio, fíjense, para todo nuestro muy estimado público que nos ve y todo, hay mucha gente que trabaja y es necesario que la detectemos para poderle ayudar y empujarla también tantito, acompañarla para que logren lo que quieren hacer. Ah, sí. Porque solos es muy difícil. Sí, totalmente. Sí, no, siempre se necesita del apoyo, del impulso, ¿verdad? Porque pues no, solo sí no, sí se necesita hasta de una palabra de aliento. Ah, no, por supuesto. Hasta una palabra de aliento, ahora una premiación de reconocimiento de tal magnitud para usted, don Fernando. Sí, qué bueno, una cosa que nos alegró a todos. Y a mí me sorprendió también. Pues sí. Porque la verdad no lo pensé. Pues no lo esperaba. Lo que hace uno, lo que ha hecho uno, lo ha hecho uno porque hay que hacerlo, porque esto se requiere. Pertenecemos a unas organizaciones que se requiere el esfuerzo. Hay gente valiosísima y todo, ya se entregará para a todos los que lo merecen. Entre otras de las cosas, mi cuñado Antonio Delgado tiene también la medalla al mérito ganadero de hace 3 años. 2 años, mi hermano. ¿Verdad? Entonces, y a todos los que lo han recibido, pues también me siento compañero de ellos y los felicito porque sí es una motivación bastante severa para seguirnos trabajando, no nomás por uno, sino en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de nuestras organizaciones, en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro México, porque la cuestión de la ganadería es un factor muy importante para el desarrollo del país, muy importante. Sí. Y hay trabas muy severas que nos están causando daño. Sí, y ahorita una visión suya, ¿cómo ve estrictamente el estado de Aguascalientes en cuestión agrícola y en cuestión ganadera? ¿Cómo la ve en este momento? Bueno, la verdad nosotros tenemos un estado muy pequeño, pero muy valioso. Muy pequeño, pero muy valiente, porque nuestros agricultores, la verdad que año con año se esfuerzan y hacen una gran labor por producir,
pues en terrenos no tan grandes como lo tienen otros estados, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero ahí están. Y en el aspecto de ganadería, que ese es mi ramo más fuerte, pues, también somos agricultores, pero en el aspecto de la ganadería, bueno, simple y sencillamente, hablando del toro de Lidia, empezando por ese, lo que es eso que le llaman afición y todo, no, es una vocación. Es una vocación, pero que está también orientada hacia el bienestar de muchas personas, muchísimas, porque los toros dan una cantidad de empleos, de trabajos a todo el país y además tienen una derrama económica bastante grande. Así que la gente que ha tratado de obstaculizar el desarrollo de la misma, francamente no tiene esa conciencia. Lo hacen en un plan demasiado inconsciente, así lo digo severamente porque acabo, No, sí, es lo cierto y es sí. a luz pública. Así es. Y en el aspecto del ganado manso también tiene lo suyo y la derrama también tan económica tan importante, pero sobre todo para el abastecimiento misma del país y hasta del extranjero, porque las exportaciones que se logran hacer, primero nos reditúan un poquito más de recursos económicos, poquito. Pero sucede que también estamos atravesando por problemas muy serios en la cuestión de la ganadería. Uno de ellos, estamos obligados ahora a una serie de papeles que yo no les encuentro sentido ni tienen el funcionamiento que pretenden darle algunas autoridades. Y lo voy a decir. Uno de ellos es que para mover el ganado tiene que ir uno a sacar una guía que se llama guía REMO, que es registro de movilidad. Es decir, se tiene que certificar que la vaca que yo saco de mi rancho va al rancho de don Ambrosio Muñoz. Pero ese remo nos cuesta un dinero. Todavía no sé exactamente a dónde va a parar el dinero, pero sí he visto que la gente que ha trabajado en eso ha progresado. Muchos los que los piden, pero bueno, cuesta trabajo decirlo, pero así. El detalle es este. No dejan trabajar con toda la libertad, no libertinaje, sino libertad, sí. ¿Verdad? Y con una serie de papeles y todo eso, por ejemplo, como yo le dije cuando era secretario, no me acuerdo el nombre de esto, le dije, así que necesitamos todavía aretar el ganado de Lidia, ponerle un arete para registrarlo con su número, el arete no un número que tiene el arete. Tenemos que, ese arete lo tiene que poner un médico certificado, apretar unas pinzas para poner el arete. Ese médico cuesta dinero llevarlo al rancho. El arete también. Y el arete también. Y luego moverlo. Y luego, aparte de eso, que es para precisamente registrar el ganado, le dije, el toro de Lidia lleva el fierro de la ganadería, herrado a fuego. Sí. El año de nacimiento. El número del toro. O sea, lleva 6, 7 fierros. Trae más fierros que la puerta de una fragua. Y luego en el libro de registro de quién es hijo y todo. Ah, sí. La madre, el padre, el abuelo, la abuela, por parte de los dos, sí, de la vaca, del becerro, en qué año nació, en qué año ¿Todo un registro? No, peor que el nacimiento de un niño, acabar pronto. Sí. Digo, esto yo lo digo con manifiesto, porque sí es necesario que se tome muy en cuenta el apoyo que debe dársele a los ganaderos, a todos los ganaderos, que hacen un esfuerzo muy severo, a todos los agricultores, que diciéndolo así en términos
muy conocidos, se tallan el lomo para poder producir. Sí. Y en un momentito viene una desgracia, una granizada y se acabó la cosecha. Sí. Y lo que decía mi señora hace rato, ya no tenemos gente que quiera trabajar en el campo. Yo pienso que las ayudas económicas que se han dado han sido lo que ha permitido que las familias digan, no, pues ya para qué trabajo. Yo tengo 3 hijos que cobran su ayuda y la mía y la de mi esposa, pues ya para qué trabajamos. No hay gente, ya no hay gente que quiera trabajar. Sí, si ya no tienen aquella vocación, aquel amor hacia el trabajo, ¿verdad? Aquella inquietud. No, aparte yo creo que se les han dado armas para ser más flojos. ¿Sí? Entonces, los papás que no exigimos lo suficiente, porque ya ahorita los niños son los que mandan, ¿verdad? Los maestros ya no pueden poner orden porque los papás van y les reclaman y horrible. Cuidado. Las autoridades, es que es menor de edad, pues si el menor de edad sabe robar, pues sabe lo que está haciendo, definitivamente. Luego todos los apoyos, que si la madre soltera que tuvo un hijo, que tuvo otro. Luego que si a los jóvenes buscando el apoyo, la ayuda o no sé qué, jóvenes formando el futuro. Pues porque vas a ir a la secundaria te voy a dar tantos cientos de pesos. Ni se presentan a estudiar, no llevan un registro adecuado. O sea, es fomentar su flojera. Que no aprenden ningún oficio, que no quieren estudiar. Y eso, pues entonces no sé a dónde estamos llegando. Y eso relacionado con el campo, nos cuesta mucho trabajo conseguir gente que quiera trabajar en el campo. Mucho. Han desaparecido. Fíjense más, va a aparecer ahí las tierras sin trabajar. ¿Verdad? Bueno, mientras no las tengamos. Sí. Vamos a tratar de seguirlas produciendo. Sí, siente producir, pero ya es a base de mucho esfuerzo y con turnos dobles de trabajo para poder lograr tractorista y muy difícil. No, ojalá la situación cambie favorablemente, que pues es lo que en última instancia desea uno, que cambie todo favorablemente, porque todo pues esto es beneficio para toda, no tan solo nuestro estado, sino toda nuestra nación, que se corrijan varios puntos que van no bien enfocados, para que la producción agrícola, producción ganadera y todo retome un buen No, y la industria camino, también ha dejado de ir muy de batalla para cierto personal porque ya no quieren ir. Sí, no, y la base de todo país, pues hay que recordar en aquellos años, en aquellos ayeres, las monedas mexicanas, ¿verdad? En el canto, ¿verdad? O sea, en el bordo, decía agricultura, industria y comercio. Eran las bases, porque dicen, la ganadería come forraje, pues tiene que venir del campo. Entonces, la base, o sea, el sustento para impulsar todo lo demás que venga, todo lo demás que venga. Pues el Padre Tiempo nos dice que en esta ocasión vamos a dar término a nuestro muy agradable encuentro, que luego, primeramente Dios, pues vamos a retomar como la vez anterior que nos hicieron favor de venir, pues como luego ya se sabe, aún hay más, ¿verdad? Y para nuestro querido público que siempre está atento en nuestros programas que desarrollamos desde las magníficas instalaciones del Club de Golf Pulgas Pandas. Y bueno,
pues no olviden que estas ricas bebidas, brebajes del Toro, las encuentran, para si ustedes desean, en cualquier red de las llamadas redes sociales, allí donde usted nos está viendo en esa red, él encuentra para que haga sus ricos pedidos. Hay de diferentes sabores, de nuez, aquí vemos, miren, de pistache, en fin, estaba un poco aquí, de moca. No, de lo que ustedes gusten y está riquísimo. Entonces, hasta la próxima.